¿Es posible que el capitalismo esté destinado a desaparecer? Karl Marx, uno de los pensadores más influyentes de la historia, predijo que este sistema económico colapsaría inevitablemente debido a sus propias contradicciones internas. Pero, ¿por qué creía que el capitalismo no era sostenible y qué alternativa proponía en su lugar? Hoy exploraremos la crítica de Marx al capitalismo y su visión de un mundo sin clases ni explotación. Karl Marx, nacido en 1818, fue un filósofo, economista y revolucionario cuya obra cambió la forma en que entendemos la economía y la sociedad. Su crítica al capitalismo se basa en la idea de que este sistema genera desigualdad al concentrar la riqueza en manos de unos pocos mientras explota a la mayoría trabajadora. En El Capital, Marx analiza cómo el capitalismo funciona a través de la extracción de plusvalía, es decir, la diferencia entre el valor producido por los trabajadores y el salario que reciben. Según él, los empresarios se enriquecen apropiándose de este valor excedente, lo que inevitablemente genera una brecha económica cada vez mayor. Una de las razones por las que Marx predijo la caída del capitalismo es su tendencia a la crisis. Argumentaba que, en su búsqueda constante de beneficios, los capitalistas reducen los salarios y aumentan la producción, lo que provoca una sobreproducción de bienes que la gente no puede comprar. Estas crisis de sobreproducción llevan a despidos masivos y recesiones económicas, lo que a largo plazo hace insostenible el sistema. Otro factor clave en su análisis es la alienación del trabajador. Marx sostenía que en el capitalismo, los trabajadores no tienen control sobre su trabajo ni sobre los productos que crean. Esto genera una desconexión entre el trabajador y su labor, convirtiéndolo en una simple pieza dentro de una maquinaria económica. Esta alienación, según Marx, no solo afecta la economía, sino también la vida social y emocional de las personas. Además, Marx creía que el capitalismo contenía en sí mismo las semillas de su propia destrucción. Argumentaba que, a medida que el sistema se desarrollara, los trabajadores se darían cuenta de su explotación y se unirían para derrocarlo. Para él, la lucha de clases entre la burguesía, los dueños del capital, y el proletariado, los trabajadores, era el motor de la historia, y tarde o temprano, el proletariado tomaría el control de los medios de producción. Otro punto fundamental en la crítica de Marx es su concepto de materialismo histórico. Sostenía que los cambios en la sociedad no ocurren por ideas abstractas, sino por transformaciones en la economía y las relaciones de producción. Según esta visión, el capitalismo es solo una etapa más en la evolución de la sociedad y, como ocurrió con el feudalismo, eventualmente será reemplazado por un nuevo sistema. Finalmente, Marx argumentaba que la competencia inherente al capitalismo llevaría a monopolios y a una concentración de poder en pocas manos, lo que haría que el sistema se volviera cada vez más injusto e insostenible. Para él, esto generaría las condiciones ideales para una revolución que daría paso a un nuevo orden social. Si el capitalismo estaba destinado a caer, ¿qué proponía Marx en su lugar? Su respuesta fue el comunismo, un sistema en el que los medios de producción serían de propiedad colectiva y en el que no existiría la explotación del hombre por el hombre. Para llegar a este modelo, Marx planteaba un proceso de transición que pasaría por una etapa intermedia, la dictadura del proletariado. En esta fase, el Estado estaría controlado por los trabajadores y se encargaría de eliminar las estructuras de opresión capitalistas. Esta dictadura no debía entenderse como un régimen autoritario, sino como un mecanismo temporal para reorganizar la sociedad de manera equitativa. Una vez que las desigualdades fueran eliminadas y la propiedad privada de los medios de producción desapareciera, el Estado mismo dejaría de ser necesario y se alcanzaría el comunismo pleno. En este sistema, el trabajo ya no sería una obligación impuesta, sino una actividad realizada libremente por el bienestar común. Marx resumió este ideal con la famosa frase, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Esto significaba que cada persona contribuiría a la sociedad según sus habilidades y recibiría lo necesario para vivir dignamente, sin depender del mercado o del dinero. Otro aspecto clave de su propuesta era la eliminación de la alienación del trabajador. En una sociedad comunista, las personas tendrían control sobre su producción y su trabajo se convertiría en una expresión de creatividad y desarrollo personal, en lugar de una simple actividad para sobrevivir. Además, Marx creía que al eliminar la competencia y la explotación, la humanidad podría enfocarse en su desarrollo intelectual y cultural, en lugar de estar atrapada en una lucha constante por la supervivencia económica.
Sin embargo, su visión utópica presentaba varios desafíos. Uno de los problemas más grandes era cómo evitar la concentración de poder en un Estado controlado por el proletariado. A lo largo del siglo XX, muchos regímenes que intentaron implementar el marxismo degeneraron en dictaduras autoritarias, lo que llevó a críticas sobre la viabilidad del comunismo en la práctica. Otro desafío era la motivación económica. En el capitalismo, la competencia impulsa la innovación y la eficiencia, mientras que en el comunismo, sin incentivos materiales, algunos críticos argumentaban que la productividad podría verse afectada. A pesar de estos problemas, las ideas de Marx han influenciado profundamente la historia y siguen siendo objeto de debate en el mundo actual. Movimientos sociales y económicos aún se inspiran en su pensamiento para buscar alternativas a la desigualdad y la explotación capitalista. Finalmente, el gran dilema que nos deja Marx es si el capitalismo realmente colapsará como él predijo o si logrará reinventarse para evitar su propia caída. Mientras la desigualdad y las crisis económicas continúen, sus ideas seguirán siendo relevantes en el debate sobre el futuro de la sociedad. Karl Marx predijo la caída del capitalismo porque veía en él un sistema lleno de contradicciones que inevitablemente llevarían a su autodestrucción. Propuso en su lugar un modelo comunista basado en la propiedad colectiva de los medios de producción y en la eliminación de la explotación. Aunque su teoría ha sido criticada y los intentos de aplicarla han tenido resultados mixtos, su análisis del capitalismo sigue siendo una referencia fundamental para quienes buscan comprender las desigualdades económicas y las posibles alternativas.